Bueno chicos, les paso a explicar algunos ejercicios, ¿sí? En el ejercicio 9 pedía que calculen aplicando la definición. Yo tomé estos tres ejemplos. Uno, si recuerda la definición con, digamos, ni bien ve estos ejercicios son más. Yo seleccioné estos tres, pero por ejemplo, yo acá puedo aplicar propiedad o no, esto después va en cada uno, si cada uno se da cuenta de lo que hay que hacer. En el caso de que aparezcan números decimales los puedo pasar a fracción y acá yo puedo ver que tengo un número negativo. Entonces, este ejercicio no se puede resolver, esto no existe el logaritmo de un número negativo. Entonces ahí no traten de inventar nada porque yo ya sé que acá hay un número negativo o acá aparece un 0, entonces yo no puedo seguir resolviendo el ejercicio. Ahora bien, en este ejercicio yo lo puedo resolver de dos formas. Yo lo que tengo que resolver es el logaritmo de 1 sobre 16 en base 2. Es decir, ¿a cuánto elevo el 2 para que el resultado me dé 1 sobre 16? Tendrían que tener en claro también lo que son las propiedades de la potencia, porque si ustedes recuerdan, si bien sabemos que todo número elevado a la 0 da 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número, también tendríamos que recordar qué pasaba cuando el exponente era negativo, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, si yo a este 2, ¿sí? Si yo a este 2 lo elevo a la cuarta, el resultado me va a dar 16. Pero ¿qué pasa? A mí me aparece 1 sobre 16, no me aparece 16. Entonces había una propiedad, ¿sí?, que decía que si acá yo tengo un negativo, si el exponente es negativo, yo resuelvo, ¿sí?, el 2 a la cuarta, que es 16, pero como es negativo, esto se va a dar vuelta. Entonces me queda 1 sobre 16. Recuerden que acá abajo, cuando no hay nada, hay un 1. Entonces el numerito se da vuelta. Entonces, si ustedes acá tienen un entero y acá tienen una fracción, ya tienen que saber que el resultado va a ser negativo. Entonces, este logaritmo es menos 4. ¿Sí? Y si no se dan cuenta, lo que hacen es la propiedad. Entonces yo puedo hacer... Esto es división, ¿sí? Es como tener los dos puntitos. Entonces yo puedo aplicar la propiedad en donde dice que si hay división, puedo separar en resta. Entonces puedo hacer el logaritmo de 1 en base 2, se los hago acá. El logaritmo de 1 en base 2 menos el logaritmo de 16 en base 2. Yo acá estoy aplicando propiedad. Entonces, ¿a cuánto elevo el 2 para que me dé 1? 0. Todo número elevado a 0 es 1. ¿A cuánto elevo el 2 para que me dé 16? A 4. El menos es de acá. 0 menos 4, esto me da menos 4. Este resultado es el mismo que nos dio acá. ¿Ven? Yo acá directamente apliqué la definición. La definición igual la van a aplicar siempre, porque para resolver esto también aplicamos definición. Pero el que se da cuenta inmediatamente sabe, bueno, acá hay un entero, acá hay una fracción y seguramente va a aparecer un menos en el resultado. Después tengo que buscar la potencia. Si no me dan cuenta, lo que hago es aplico la propiedad. Como era una división, yo cuando les expliqué antes aparecían los dos puntitos. Pero esta línea de fracciones equivale a los dos puntitos. Entonces lo separo en la resta y lo resuelvo. Si tengo un número decimal, yo lo que puedo hacer es a este número expresarlo como, lo puedo expresar como fracción. O, si alguien rápidamente se da cuenta, puede notar que el logaritmo está en base 10. Si el logaritmo está en base 10, esto es lo mismo que yo tenga el logaritmo de 0,001. Me falta un 0, perdón, ahí. 0,001. Y el logaritmo en base 10 yo lo puedo resolver con la calculadora, no tengo ni que pensarlo. Pongo log, el numerito y ahí voy a obtener el resultado y se terminó el ejercicio. Por eso tengo que estar prestando atención a las bases. Y este ejercicio es el que no tiene explicación. Estos son, no lo puedo resolver porque tengo el negativo. Estos tres ejemplos son del punto 9. Hay más ejercicios. Yo les muestro cómo tienen que resolver el punto 9. En el punto 10, que es el verdadero o falso, también aparece el ejercicio y al lado el desarrollo. Ustedes lo único que tienen que colocar es el verdadero o falso. ¿Cómo se van a dar cuenta? Con las propiedades. Porque van a ver que los ejercicios tienen que ver con las propiedades. Entonces, solo se limitan a contestar eso. Les explico... Bueno, chicos, yo les sigo explicando los ejercicios.
tomé el ejercicio del ejercicio 11, tomé por ejemplo el punto E. Anterior al 11 está el ejercicio 12 que dice que tienen que calcular los logaritmos sin calculadora. Entiendo que a veces quizás para encontrar una potencia o es necesaria la calculadora. A lo que se refiere es a que no lleguen a hacer el logaritmo en base 10 a que no se llegue a eso. Y fíjense que en ese punto las bases son todas las mismas, entonces es muy probable que ahí se utilice lo que es la propiedad de la suma y de la resta. Bueno, me voy al logaritmo, me voy al ejercicio 11, elijo el punto E. Fíjense que el logaritmo de toda esta expresión en base 5, fíjense que uno a simple vista dice, bueno, hay muchos 5, entonces lo puedo pensar como potencias de 5. Lo primero que voy a hacer es tratar de transformar todo esto que tengo acá. Algunos podrían directamente empezar y hacer propiedades, hay muchas formas de resolver el ejercicio. Por ejemplo, acá hay una división. ¿Lo ven? Entonces yo podría poner el logaritmo en base 5 de todo lo que está acá arriba menos, hay una división, entonces va resta, el logaritmo en base 5 de lo que tengo acá, la raíz cúbica de 25. Obviamente que la raíz cúbica de 25 no es exacta, sino uno enseguida la resolvería. Ahora bien, acá tengo una multiplicación. Entonces yo podría decir, bueno, el logaritmo en base 5 de 1 sobre 125 más el logaritmo de la raíz cuadrada de 5 en base 5 menos este que ya lo teníamos. ¿Sí? Ahí apliqué varias propiedades, suma, multiplicación y división. ¿Sí? Esto, esperen que acá vamos a poner, esto sería así, un corchete, ¿sí? El corchete es porque este corchete corresponde a esta propiedad, o sea, esto menos, ¿sí? Bueno, ahora, si ustedes recuerdan, vieron que acá tenemos una fracción y acá tenemos un 5. 125 es una potencia de 5, o sea, yo podría pensar el 125 como 5 al cubo. Y recuerdan que cuando explicamos los ejercicios, en uno de los ejercicios, yo les había dicho, creo que en el punto 9 fue, si no me equivoco, había un ejercicio que yo se los mostré de las dos formas. Si yo sé que acá el 125 lo puedo expresar como una potencia de 5, yo podría decir, bueno, que 125 es 5 al cubo. Pero como me aparece una fracción, entonces se acuerdan que yo les había dicho que es probable que aparezca el número negativo. Entonces yo podría decir que este logaritmo es menos 3. Y ya lo calculo, lo resuelvo. Más la raíz cuadrada de 5, yo lo puedo expresar. Esa raíz yo lo voy a pasar a exponente fraccionario. Eso se ve por lo general cuando trabajamos con números racionales y trabajamos las potencias y trabajamos las propiedades. Se suele ver ahí. ¿Qué quiere decir? Yo voy a transformar esta raíz en un exponente. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El logaritmo de 5, este 5 es este 5. Acá cuando no hay nada se sobreentiende que es un 2, que es una raíz cuadrada. Y el 5 acá adentro tendría un exponente 1. ¿Sí? Entonces yo lo voy a escribir como un medio en base 5. La raíz cuadrada la escribí como potencia un medio. Menos el logaritmo en base 5. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Me va a quedar 25 elevado a un tercio. La raíz la escribo como exponente. Este 3 es el índice y este 1 sería el exponente que está acá adentro. Como es 1, uno no lo escribe. Bueno, después me quedan hacer cálculos. Acá no tengo nada para resolver. Acá hay una propiedad, la de la potencia. Este 1 medio lo paso multiplicando adelante. Y este 1 tercio lo paso también multiplicando adelante. Y después lo único que me queda, ahora sí puedo resolver los logaritmos que me quedaron, porque el logaritmo de 5, en base 5, ¿cuánto le hago este 5? Para que me dé 5 es 1.
Y el logaritmo de 25 en base a 5, ¿a cuánto le hago este 5? Para que me dé 25 es 2. Entonces me va a quedar menos 3 queda igual, más 1/2 por este logaritmo dijimos que es 1, menos 1/3 por, y este logaritmo que dijimos que es 2. Esto es un cálculo, entonces me va a quedar menos 3, ¿sí? 1/2 por 1 me va a dar 1/2 y menos, perdón, 1/3 por 2 me va a dar 2/3, ¿sí? Primero apliqué, obviamente ahora me queda por resolver todo ese cálculo. Primero yo apliqué las propiedades, después fui separándolos. En cada paso siempre voy aplicando toda la propiedad que pueda aplicar, que me sirva para ese logaritmo. Esto da menos 19 sextos. Es muy probable que antes de hacer este ejercicio todo el tiempo use propiedades y definición de logaritmo, pero es muy probable que uno directamente acá podría haber expresado, bueno, 1 sobre 125 lo puedo poner como 5 a la menos 3. Esto lo pongo como 5 a la 1/2, que es lo que tengo por acá. Esto lo puedo poner como 25 elevado a la 1/3. Y el 25, hay muchas formas de resolver el ejercicio. Si yo lo empiezo a desarmar de la manera que yo les estoy diciendo, el ejercicio va a ser quizás mucho más corto. Pero no es tan mal esto que hicimos. Quizás otro tenga otro paso y sea correcto y también vale. Esto es con respecto al punto 11. Siempre tienen que tratar de ir desarmando el ejercicio y tratar de encontrar qué propiedad es la que corresponde. Ahora les voy a explicar, les voy a seguir explicando otros ejercicios. Bueno, en el ejercicio 13 les pide que resuelvan también una serie de ejercicios y les da como referencia el logaritmo de 2 en base a 10, que dice que es esto, y el logaritmo natural de 4 en base, recuérdense que era el logaritmo natural unaperiano, que es esto. Yo lo que tengo que hacer en este ejercicio, en el punto 13, es tratar de transformar estos numeritos de manera que llegue a algo de lo que tengo acá arriba, para que yo después solo reemplace por el número y lo pueda resolver. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de... Obviamente yo podría acá decir, bueno, el logaritmo de 1/4 en base 10, recuerden que esto se puede hacer con calculadora, pero no es la idea del ejercicio. Yo lo que quiero hacer es esta expresión, transformarla de manera que la pueda reemplazar por algo de lo que tengo ahí arriba. Entonces, por ejemplo, 1/4 yo lo podría expresar como, por ejemplo, el logaritmo de 2 a la menos 2. ¿Por qué? Acá hay una fracción. El negativo lo que hace es dar vuelta este 2, entonces me va a quedar 1/2. Pero como está elevado a la 2, entonces se va a transformar en 1/4. Acá yo puedo aplicar la propiedad, la de la potencia. Entonces, este menos 2 lo bajo adelante. Me va a quedar menos 2 por el logaritmo de 2. Esto, el logaritmo de 2, yo ya sé cuánto vale, porque lo tengo acá. Entonces lo único que hago es reemplazar menos 2 por 0,301030. Resuelvo el cálculo y ahí ya resolví mi ejercicio. Esa es la idea de este punto. El g, por ejemplo, tengo el logaritmo natural de 64. Entonces yo puedo decir, bueno, 64, hay muchas formas de expresar el 64. Yo puedo poner 64 como 8 por 8, pero si yo pongo un 8, acá no tengo 8. Entonces no me sirve. Entonces a 64, por ejemplo, yo lo puedo poner como el logaritmo natural de 4 al cubo. 4 por 4 por 4 es 64. Vuelvo a aplicar la propiedad de la potencia, entonces puedo poner 3, el 3 baja adelante, el logaritmo de 4. Y resulta que el logaritmo de 4 lo tengo, porque lo tengo acá arriba. Entonces yo voy a poner 3 por 1,3862 y voy a resolver ese cálculo. De esta manera tienen que resolver todo el punto 13. En todos los ejercicios tienen que usar propiedades, porque si no, no van a salir los ejercicios. Tienen que ir transformando y jugando de manera que en el punto 13 puedan llegar a algo de lo que tienen acá arriba. Bueno, y en el ejercicio 14 es muy similar al anterior. Aparecen letras, pero no es para preocuparse. Lo mismo, tengo que tratar de transformar. Fíjense que el ejercicio 14 dice...
parte de, obviamente hay un enunciado, pide que calculen el logaritmo y que tengan en cuenta que el logaritmo de 2 en base 7 es A y que el logaritmo de 3 en base 7 es B. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de transformar cada ejercicio en algo similar a esto para poder reemplazar por A por B. Por ejemplo, yo tomo el ejercicio B, tengo el logaritmo de 12 en base 7. Entonces, yo a 12 lo puedo escribir de muchas formas. Lo puedo poner como 6 por 2, lo puedo poner como 4 por 3, pero tengo que tratar de encontrar algo para poder después reemplazar por esto. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que el logaritmo de 12 lo voy a escribir, por ejemplo, como 4 por 3 en base 7. ¿Sí? Después lo que voy a hacer es el logaritmo de 4 en base 7 más el logaritmo de 3 en base 7. Aplico la propiedad porque hay un por, entonces separo. Después lo que voy a hacer es, fíjense, el logaritmo de 3 en base 7 ya lo tengo acá, es B. Pero no tengo el de 4. Pero 4 yo lo puedo escribir como el logaritmo de 2 al cuadrado en base 7. Este logaritmo ya lo puedo reemplazar por B. ¿Sí? El logaritmo de 3 en base 7 es B. Acá puedo aplicar la propiedad de la potencia, en donde el exponente baja adelante. Entonces me va a quedar 2 por el logaritmo de 2 en base 7 más B. Y el logaritmo de 2 en base 7, fíjense que lo tengo acá, es A. Entonces, ¿esto que me va a quedar? 2 por, esto es A, más B. Y ahí quedó el ejercicio, porque yo no sé cuánto valen A y B. Yo tengo que llevar a que el resultado me quede en función de A y de B. Lo mismo hago acá. Bueno, tengo un por, miren. Entonces yo voy a hacer el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 en base 7 más el logaritmo de la raíz cuadrada de 3 en base 7. Como era una multiplicación, apliqué propiedad y transformé en suma. Las raíces las voy a expresar como potencia. Entonces me va a quedar el logaritmo de 2 a la 1/2 en base 7 más el logaritmo de 3 a la 1/2 en base 7. Recuerden que este 2 de la raíz cuadrada es este que está acá abajo. Y acá adentro hay un 1. Si acá hubiese un 5, acá me va a aparecer un 5, ¿sí? Bueno, aplico la propiedad de la potencia. El exponente lo bajo adelante, entonces me va a quedar 1/2 por el logaritmo de 2 en base 7 más, lo bajo adelante, 1/2 por el logaritmo de 3 en base 7. El logaritmo de 2 en base 7 es A. ¿Sí? Esto es A. Y el logaritmo de 3 en base 7 es B. Esto es B. Entonces, ¿qué me quedó? 1/2 por A más 1/2 por B. Lo puedo dejar ahí o puedo sacar factor común 1/2 y que me quede 1/2 por A más B. La idea es que vayan transformando, aplicando propiedades para poder llegar a algo similar como lo que tienen acá arriba. Todos los ejercicios son más o menos iguales. En todos los ejercicios tengo que aplicar propiedad, porque si no, no van a poder resolver los ejercicios. Y esto después también va a ser importante cuando tengamos que trabajar con ecuaciones. Así que resuelven los ejercicios y me los envían.